Bienvenidos a esta sesión académica del Instituto Nacional de Medicina Genómica. El día de hoy nos acompaña el doctor Julio Collado Vides. El doctor Collado realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tras una estancia postdoctoral de 3 años en el Massachusetts Institute of Technology en Boston, se incorporó a la UNAM, donde ha hecho su carrera desde que regresó a México en 1992. El doctor Collado ha contribuido a la creación y fortalecimiento de instituciones científicas mexicanas en la bioinformática y genómica. Asimismo, es referencia nacional y latinoamericana, reconocido a nivel mundial en la bioinformática, disciplina de creciente relevancia en las ciencias genómicas. Los logros fundamentales de su carrera científica son los siguientes. Como pionero e impulsor de la bioinformática y la genómica en México, se incorporó a la UNAM en 1992, siendo el primer investigador dedicado a la bioinformática en nuestro país. En el 2000, logra el reconocimiento de su laboratorio en la UNAM como el Nodo Nacional de Bioinformática dentro de la agrupación internacional European Molecular Biology Network, EMBNet. En colaboración con colegas experimentales, se conforma un equipo de trabajo que publica el primer genoma completo secuenciado en nuestro país, el de la bacteria Rhizobium etli, fijadora de nitrógeno, gracias a un donativo de $2.4 millones de CONACYT, del cual funge como responsable. Este trabajo marca el inicio de la participación de México en la genómica, contribuyendo en forma central a la creación de la licenciatura en Ciencias Genómicas en 2003 y a la gestación del Centro de Ciencias Genómicas en 2005. En 2001 a 2004 funda la Sociedad Mexicana de Ciencias Genómicas y es designado director del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM en 2005 a 2009, tomando la responsabilidad del periodo inicial de una de las instituciones pioneras de la genómica y la bioinformática en nuestro país. Siendo director, arranca los seminarios Frontiers in Genomics, los cuales se siguen realizando a la fecha, enriqueciendo la cultura genómica tanto de los alumnos de la licenciatura en Ciencias Genómicas como de diversas instituciones de investigación y docencia en el país, vía señal digital en vivo. Adicionalmente, fue presidente fundador de la Sociedad Iberoamericana de Bioinformática en el 2009. Sus logros en docencia y divulgación innovadora. El doctor Collado, académicos y exalumnos de su laboratorio, han impartido los cursos de bioinformática y computación en la licenciatura de Ciencias Genómicas desde su inicio. La licenciatura de Ciencias Genómicas es un pilar fundamental para el futuro de la bioinformática y las ciencias genómicas en nuestro país, con egresados ya reconocidos en las mejores instituciones del mundo en el área. Ha dirigido 12 postdoctorales, 13 alumnos de posgrado, 10 de doctorado y 3 de maestría, y 7 de licenciatura. En México, egresados de su laboratorio son investigadores en la UNAM, en el Instituto de Biotecnología, en el Centro de Ciencias Genómicas, en el Laboratorio Internacional sobre el Genoma Humano, en Querétaro y en el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas en Mérida, así como en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, Langevio, INMEGEN y Simvestar. Más allá de nuestras fronteras, egresados de su laboratorio son o han sido investigadores en Canadá, Francia, Bélgica, España, Estados Unidos y Cuba. El doctor Collado participó en el diseño de la licenciatura en Tecnologías para la Información en Ciencias de la UNAM en Morelia. El Nodo Nacional de Bioinformática a su cargo ha organizado los talleres internacionales de bioinformática por varios años, siendo esta la actividad docente extracurricular de bioinformática de mayor impacto y envergadura que se realiza desde hace años en el país. Ha beneficiado a la fecha más de 850 inscritos, entre alumnos académicos, postdocs e incluso investigadores, con 9 talleres impartidos a la fecha. Las contribuciones académicas del doctor Julio Collado se han realizado predominantemente en México. Ha buscado romper la separación entre difusión, educación y comunicación entre expertos, con Conagasi, una red social de conocimiento ordenado por niveles de entendimiento. Recientemente, con colegas internacionales, ha generado un sitio con publicaciones organizadas sobre COVID-19. Por otro lado, en cuanto a obra original altamente citada, la obra del doctor Collado se caracteriza por su gran originalidad desde el inicio de su carrera, con contribuciones pioneras en la bioinformática de la genómica microbiana, el modelo gramatical de la regulación genética, producto de su doctorado,
se fundamenta en el postdoctorado con la demostración matemática y sienta las bases teóricas para algoritmos genómicos novedosos que desarrolló a su regreso a México. Hizo la primera recopilación integrativa de promotores microbianos en un trabajo ya clásico altamente citado, el cual constituye la semilla de las bases de datos RegulonDB y EcoSig, ambas referencia nacional en el tema, las cuales aglomeran más citas a la fecha que las bases de datos de otros modelos genómicos como la levadura, C. elegans y Drosophila. Nace así la bioinformática de la regulación genómica microbiana, con predicciones y análisis del genoma completo de Escherichia coli, con la publicación en Science en 1997 del genoma de dicha bacteria, del cual es coautor. Dicho artículo es el más citado en la primera década posterior a su publicación. No es de sorprender que la obra del Dr. Collado, con 140 publicaciones internacionales a la fecha, tenga 17.217 citas con un índice H de 47. Por ejemplo, un artículo en la revista Nature en el 2008 cita 7 distintos trabajos del Dr. Collado. Fue reconocido entre los científicos más citados en el mundo durante el 2015 por Thomson Reuters. El Dr. Collado ha generado y sigue generando cambios conceptuales y nuevos modelos en la forma de modelar y concebir la regulación microbiana. El enfoque sintáctico o combinatorio de la regulación es ya un concepto establecido en la regulación microbiana y de organismos superiores. La visión de sitios próximos y remotos, publicada en 1992, mantiene su validez a la fecha. El análisis genómico pionero en Escherichia coli de la regulación genética es ya rutina en las ciencias genómicas. RegulonDB es fundamental para la biología de sistemas y la regulación microbiana, así como para generar y evaluar nuevos conceptos y métodos bioinformáticos a nivel genómico de redes de regulación. Su laboratorio acuñó el concepto de Genetic Sensory Response Units, con 2 publicaciones al respecto. Recientemente publicó una redefinición de los conceptos básicos de la regulación microbiana en Nature Reviews Genetics en 2020, una de las revistas científicas de más alto impacto. Además, el Dr. Collado ha recibido reconocimientos de prestigio nacional e internacional. La calidad de su trabajo le ha granjeado reconocimientos de gran prestigio nacional e internacional desde temprana edad, como son el Premio Universidad Nacional por Investigación en Ciencias Naturales a sus 48 años y el Premio Nacional en Ciencias y Artes en el 2011 en el área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales en Bioinformática. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1992 y designado nivel 3 desde 2001, a sus 44 años. Es investigador emérito en la UNAM desde fines del 2020. A nivel internacional, fue becario de la Fundación John Simon Guggenheim en 1992, fue Robert F. Kennedy Visiting Professorship de la Universidad de Harvard en 2007, un reconocimiento otorgado a muy pocos científicos latinoamericanos, y recibió el premio Scopus del Sevier en el 2007. Además, fue miembro del Board of Directors de la International Society for Computational Biology y ha sido reconocido como Distinguished Fellow Class en el 2015 por la International Society for Computational Biology, único latinoamericano a la fecha, y ha obtenido donativos por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos como investigador principal responsable en nuestro país en 4 ciclos: 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012 y 2015-2019. Asimismo, fue miembro del Genomics Computational Biology and Technology Studies Section del NIH, Comité Evaluador de Donativos del NIH de 2015 a 2021, y desde 2018 es profesor adjunto del Departamento de Bioingeniería de la Universidad de Boston. Actualmente es investigador emérito en la UNAM y en el SNI. El Dr. Collado es el científico mexicano de mayor prestigio nacional e internacional en bioinformática, con una obra original altamente citada, pionera y ahora clásica, clave en el surgimiento de la bioinformática y las ciencias genómicas en nuestro país. Dr. Collado, sea bienvenido al INMEGEN. Buenos días. Pues es un gran gusto aceptar la invitación de el IMEGEN a través de la licenciada Laura Escobedo para platicarles sobre mi trabajo. Y bueno, una disculpa por esta voz. Estoy con una de las cuerdas vocales, parece que paralizada, y
en rehabilitación. Así que será la plática de bioinformática, de inicio de la regulación en bacteria desde la voz de ultratumba, porque sí está un poco baja. Pero bueno, haré lo que mejor que pueda y les comparto que es segunda vez que voy a grabar todo. Espero que ahora sí se grabe el sonido, estas cosas. Bueno, pues CRG me faltó decir en Barcelona. A ver. La bioinformática. Mm, Esa disciplina, subdisciplina reciente, hermana de la genómica, ¿no? Casi, casi son dos almas en un mismo cuerpo, ¿no? Eh, cuál de todas estamos hablando? Hay bioinformática vista como casi apoyo técnico de pura infraestructura, de los servidores en adelante, bases de datos y todo lo demás. Luego viene la ciencia de los datos, como le llaman ahora, ¿no? Como se debe llamar ahora todo lo que tiene que ver que ayude al manejo, al procesamiento, al despliegue, al análisis exploratorio, a la integración de colecciones masivas de datos. Nada nuevo para los astrónomos, totalmente nuevo para los biólogos y particularmente, obviamente, en ciencias genómicas. Luego viene, digamos, más arriba el reto, yo digo, de la integración, ya sea de variedad de datos, ya sea de variedad de información, siempre la cuestión de poder ver más el contexto completo de aquello que estamos estudiando o tratando de entender. Y bueno, ya como la cereza del pastel, tan difícil en biología, la teoría, no una teoría que, que es muy fácil, que es muy fácil, la teoría predictiva y que está amarrada pues a datos, tal vez los aspectos cuantitativos es donde está la parte más poderosa, ¿no? Como dijo Claude Bernard, padre de la fisiología, la biología es como una disciplina que requiere pues acercarse o trabajar junto con muchas otras, con química, con biología, perdón, con física, ¿no? Y ahora estamos con computación. Entonces, pues todos estos niveles es en donde puede trabajar y donde trabaja una gente que hace, ¿no? Bioinformática. Y que idealmente pues necesitamos estar muy conectados también con el trabajo experimental. Este animalito, Escherichia coli, es mi nicho, ha sido mi nicho de trabajo, pues casi en toda mi carrera, ¿no? Y, recuerdo que me dije hace mucho, quiero trabajar en un organismo sencillo para tratar de hacer modelaje y que no sea la complejidad el pretexto de no poder hacer modelaje. Y bueno, pues era yo muy optimista. Escherichia coli secuenciado en el 97 y pues años después, como menciona esta cita, todavía más del 30% de sus genes. Dicho de paso, el número de genes sí ha aumentado considerablemente desde la anotación inicial. No tienen evidencia experimental. Es decir, es un ejemplo de cómo lo que yo digo es la genómica pone la ignorancia en la mesa, ¿no? Nos hace ver todo lo que no sabemos, todo lo que no conocemos, todas las piezas que están ahí esperando ubicación, ¿no? Y pues sí, yo me dije, caray, hablar de una bacteria a los colegas del Instituto Nacional de Medicina Genómica que trabajan, pues, obviamente, medicina humana, genómica humana, es como que tal vez pedirles mucho de su atención, de su interés. Así que eh, les voy a compartir tal vez lo más provocativo en este par de diapositivas siguientes y que tiene que ver con una reflexión que surgió para mí durante un trabajo reciente con dos colegas, Pascal Claudette, investigadora de Gene Ontologies,
y Víctor de Lorenzo, un experimentalista microbiólogo muy bioingeniero, muy, muy capaz. Y nos juntamos a hacer un trabajo sobre un poco de opinión y de crítica de qué hace falta, qué vemos que hace falta en informática en general para poder conectar el trabajo cotidiano de anotación de genes, de anotación funcional. Aquí están viendo lo que se llama la ontología de procesos biológicos, que es una de las tres ontologías que tiene la Gene Ontology, ¿no? Que es pues el consorcio, el instrumento más ampliamente utilizado para anotar conocimiento funcional de los componentes genómicos, ¿no? Eh, y lo que ven es la, la ontología, pues se despliega como un árbol, como lo ven abajo, eh, y acá está hecho ampliado en ese recipiente para poder leer las categorías superiores, las bases, las más genéricas, generales. Digo, la más general de todas es Biological Process, que al final es vacío en cuanto a significado, como una cosa, como empiezan las ontologías. Pero podemos ver una fracción de los 19 cabezas: procesos metabólicos, adición biológica, localización, procesos celulares, regulación, respuesta a estímulo. Y estas son exclusivamente las categorías que requieren que Escherichia coli. Es decir, que algún producto de E. coli, algún gene, utiliza, al menos uno, utiliza una de estas, de los hijos de estas cabezas. Y la reflexión es, imagínate que eres un microbiólogo, que vas a dar clase a inicios de licenciatura, que luego son las clases más importantes para la juventud de motivación, y les vas a explicar qué es una célula microbiana, ¿no? O una célula. Y te agarras de estos conceptos, pues como que yo me digo, siento que no es el nivel adecuado de abstracción. Un nivel más adecuado es poder, por ejemplo, describirla como una máquina que nació para reproducirse, ¿no? Como las manos de Escher, de sus dibujos, ¿no? Eh, como un como, ladrillo fundamental de la vida, de lo biológico, de lo viviente, y que por lo tanto tiene la capacidad de reproducirse y a la vez ¿qué quiere decir? Volver a hacer toda la anatomía del organismo, que en este caso tal vez nada más son qué proteínas se están expresando, qué componentes de membrana, etcétera. Una anatomía pues, microscópica muy, muy tenue comparado con anatomías hermosas eh, de árboles o de cuerpos otros. eh, o bien que es una máquina o una célula, para no hablar de máquina, cuya misión, cuyo objetivo, pues es poder reproducirse. Como dicen, ¿no? Todo el sueño de una célula es reproducirse, ¿no? Y de un organismo, pues por eso brota el cáncer. El amor a la reproducción está peligroso, ¿no? Eh, el hecho es que lo que quiero decirles, y que ojalá me ayuden con su imaginación, es que estos conceptos como que no sean muy adecuados para representar la abstracción idónea de qué es una célula, ya sea qué es, ya sea de qué está hecha, ya sea el para qué o cuáles son en este caso, función, ¿no? ¿Cuál es la función de, de la célula? Entonces, la reflexión que no está en este artículo y es nada más una idea que habría que trabajar, es que yo creo que entender una célula, me estoy convenciendo, ¿no? Me estoy compartiendo. Es un reto metodológico y un reto conceptual mayor que entender un organismo superior multicelular. Claro, en el entendido que ya conoces, que ya entiendes las células. Es decir, si ya entiendes, y por eso quiero decir, si ya tienes la metodología adecuada, la teoría adecuada, para saber cuál es el nivel adecuado de representación, de conocimiento
para los fines distintos, pero seguramente van a ser distintos niveles, obviamente, para distintos objetivos, ¿no? Si la luz, esa chingadera mágica tan simple, tiene al menos dos teorías que ayudan a entenderla. Ahora una célula pues podrá tener en las que ya sabemos, ¿no? Enfoques de Savajó, de Darwin, de tantos otros, ¿no? René Thomas, modelaje discreto, continuo, etcétera. Si ya entendemos una célula, el día que la hagamos, 100 años atrás, pues entender cómo se arman esos ladrillitos ya va a ser, yo creo, pecata minuta, digo, más sencillo, porque obviamente van a estar más avanzados también. Entonces esto es medio tramposo conceptualmente, pero creo que da para pensar. Con eso, pues me considero ya estar en la audiencia del instituto con ustedes, ¿no? Para que puedan un poquito decir a poco de Coli va a venir aquí a, a hacernos útil. Sí, sí es útil, sí, sí es útil. Justamente porque es simple, ¿no? Bueno, también recuerdo que trabajando uno de los componentes de descripción de ontología y de Jensen Units, ya más adelante lo verán o me lo recuerdan, una colega que trabaja, ¿no?, en regulación genética de organismos superiores me decía, no, Julio, es que en bacterias es muy útil porque ahí puedes definir conceptos y los datos y todo encaja bien y eso nos ayuda mucho pues para sistemas más complejos. Ya termino con este aspecto filosófico, porque pues la verdad es que bueno, a mí me encanta la filosofía y siento que esa bioinformática de alto nivel, las ontologías, ¿no? Y otras herramientas, es realmente como una especie de filosofía aplicada, ¿no? Bajo reglas estrictas, pero es como ideas generales se vuelven instrumentos de trabajo, ¿no? Dejando ese aspecto, otra manera de ver nuestro trabajo es que es simplemente esto. Creo que así estamos muchos ante el reto ético de tener que estar al día del conocimiento que manejamos, porque no se vale decir esto es nuevo si no sabemos, ¿no? O sea, tenemos un poco ese compromiso que era válido hace años y ahora en estas exposiciones tan difíciles de las miles de publicaciones que no nos damos abasto, pues nuestro trabajo en parte es un poco eso, simplemente acelerar el conocimiento, el acceso al conocimiento, es ponerlo ahí a disposición y que sea más fácil. Siempre me viene a la imagen un postdoc que hace experimentos de coli, que necesita saber todo lo que se sabe de X gene o de X regulador o promotor, pues mi estimado, visita Regulón y avísanos si ves algo que le hace falta, ¿no? Y claro, ustedes conocerán seguro la N cantidad de datos, de bases de datos, o min para arriba y para abajo de información de organismos superiores, ¿no? Un poquito de biografía, en mi caso particular, yo como entré a estos temas fue por lo que yo digo que era a la biología teórica, antes que se hablara de informática. Fueron dos, al menos, aspectos. Uno, La lógica de lo viviente, un libro precioso que yo les recomiendo ampliamente, casi casi les pago por si lo leen, digo, si son alumnos, si no, ahí, se los dejo. La lógica de lo viviente de François Jacob, tal vez es más famoso el azar y la necesidad, de Jacques Monod, pero la lógica está escrito con lógica, está muy bien hecho, de un premio Nobel, ¿no?, de biología molecular, y que escribió como un historiador, la historia, no nada más de la biología como hechos, sino como desarrollo de conceptos, ¿verdad? Entonces ahí me enamoré del alosterismo como una propiedad que puede pues darle la vuelta, ahí más allá que la química, ¿no? Que lo que logra la química, digamos que con sistemas químicos, hacer cosas, teleonomía como le llamaba Monod,
que, que pueden hacerse más allá de las reglas propias de afinidad química, algo así, ¿no? Y bueno, y luego un día, antes de mis vacaciones, después de un temblor en Guatemala, me agarré un libro, Estructuras sintácticas, 1957, Noam Chomsky, y me enamoré de las gramáticas. Y me sorprendió lo común del lenguaje de lesiones, inserciones, sustituciones entre esa lingüística y genética, ¿sí? Entonces yo sé, muy irresponsable rechazar la oferta que entonces me hiciera Javier Soberón de, en, de tecnología. Julio, vete a hacer biofísica en proteínas y tendremos aquí un NMR para que me mates a eso que también me gustaba mucho, habiendo hecho maestría en físico-química. Gramática, para hacer una gramática, pues se requiere tener la colección de frases, digamos, de aquello que vas a modelar, ¿no? Y pues me aboqué en el postdoc a recopilar lo que terminó siendo la colección más completa en la época de promotores regulados, ¿sí? N. coli, K12, obviamente. Obviamente porque es donde más había conocimiento. Estos son de 100 más 70. 100 más 54 me metí un poquito a, no me acuerdo si Klebsiella o algunos otros. Aquí lo que ven es en orden alfabético de regulador transcripcional, ¿no? Ahora, CRP, distinguen las páginas de aquel artículo que es un poquito un clásico, que, eh, de los promotores aquí alineados, no con ningún programa de cómputo de secuencia, que yo sepa, eso todavía no se puede hacer, sino con base al conocimiento de la posición experimentalmente identificada del más uno, del inicio de transcripción. El primer nucleótido del ADN que va a estar en el origen del trifosfatado del mensajero, del RNA. Bueno, y ven las cajas de sitio de unión de pegado, negro represores, otros colores específicos, en el clarito para activadores, cosas raras como sitios muy lejanos del inicio y que son represores y que en esa época me daban un dolor de cabeza, ¿no? Porque la represión colocada bien, que estorbe a la polimerasa, pues era muy fácil, como lo intuyó Monod y Jacob, que son los que propusieron el concepto y que no les gustó nada que pocos años después se hablara de regulación positiva, ¿no? Porque conceptualmente es más difícil mecanísticamente de imaginar, ¿no? Este trabajo, que en su época era ir a la biblioteca, fotocopias, entonces aquí su servidor iba a hacer eso y estaba yo. Aprendí regulación, leyéndome estos artículos y haciendo la revisión con Jay Grala y Boris Magasanik. Ya de investigador, no me traje agua, perdón. Ya de investigador, pues un grupo de gente y curadores, que ya surgió la profesión de curador, biocurador, en el curso de los años, se ha abocado desde entonces a recopilar de la literatura. Algo que yo decía, ¿cómo? ¿Que no cuando publican lo suben a la base de datos? Pues no, dando origen a Regulón. Regulón de la base de datos, como dice ahí, de regulación de inicio de la transcripción N. coli K12. De todas las N cantidad de cepas, estamos abocados a K12. Claro, bueno, y son tremendamente parecidas. Regulón captura todo lo que hay, que hemos logrado recuperar, estando al día durante todos estos 30 años sobre este tema, sobre la organización de perones, ¿no? En Escherichia coli. Y pues así como E. coli es un referente, pues Regulón lo es para la E. coli y la gente que tenga interés en estos temas, ¿no? Como dicen, es una infraestructura enabling technology. Le mandó un colega cuando le pedí una carta de apoyo para un donativo de
de NIH. Porque dicho de paso, pues no es por presumir, pero tengo que hacerlo, ¿no? Regulón ha sido apoyado por casi toda mi carrera, 20 y tantos años, con donativos directos de NIH como investigador principal. Que dicho de paso, NIH es el único que yo sepa que puede dar apoyo a nivel internacional para investigación desde el extranjero, siempre y cuando no compitas directamente con alguno. Entonces, para ustedes en genómica humana, buena suerte, más difícil. Nuestro trabajo también alimenta EcoSyc, que es una Model-Based Database, Genome Model Organism Database. Es decir, nosotros somos el editor de regulación transcripcional. Ian Paulsen en Australia de transporte, Mónica Ralick antes metabolismo, y todo esto con Peter Karp, que es ahí el que diseña la infraestructura y demás, y los proyectos, ¿no? Entonces nuestro trabajo alimenta tal cual por los mismos ductos de información a ambas bases de datos. ¿De qué información? Bueno, pues yo digo que son los mismos actores en distintas obras, ¿no? O si quieren, no, ¿cómo se diría? El escenario es este, ¿no? Que son el DNA, obviamente, al que va a ir el, el que tiene asociado, uy, no es un arete, es un audio, asociado, sobre todo un micrófono, que tiene asociado un mecanismo, cada gene, de prendido y apagado, ¿no? A nivel caricatura, es para cada gene hay un switch, ¿no? Para que se prenda o se apague. Sin esa capacidad, no habría distinción entre genotipo y fenotipo. Entonces, es el mecanismo que explica la maravilla de las máquinas biológicas que con un genotipo hacen desmadre en medio de fenotipos, ¿no? Entonces tienen que tener dos cabezas, tienen que sensar, detectar aquello que, que provoca, que dirige el cambio, que son cambios del medio externo, cambios del medio interno, ¿no? Y que son mediados aquí a través de factores de transcripción que detectan efectores, y esta combinación va a hacer que el regulador transcripcional se una o no se una en forma específica, adecuada, para activar o reprimir a los promotores. El concepto es que solamente los que están unidos al DNA van a tener un efecto en bacterias. Otra cosa es los superiores, los organismos levadura para allá, que puede haber squelching, no me acuerdo, supuesto, todavía no está bien claro para mí que haya de veras activación sin pegarse al DNA. Eso todavía en E. coli hay de repente sospechas, pero todavía no es parte del paradigma estándar. Entonces tienen que estar cerca los sitios del promotor, ¿no? Lo cual está adecuado para un genoma pequeño, que no hay tanto espacio para enhancers que estén a miles de kilómetros, de kilobases, ¿no? Y que requieren, como hacen, doblar el DNA. Esto activa, reprime, arranca la transcripción, el primer nucleótido que se hace mensajero, sea el que va a estar en el mensajero, y pues la película continúa, obviamente, en prender o apagar, en este caso prender genes que, pero digo prender o apagar porque el sensado tiene que ver con que se pegue el regulador o se despegue, ¿no? ¿Sí? El mecanismo, por ejemplo, que tiene coli para apagar todo aquello que no es la lo exquisito de la glucosa, como la fuente preferida que la evolución ha decidido en E. coli, la historia evolutiva le ha convencido que glucosa es la preferida. El mecanismo global es simplemente un activador que, que se despega, ¿no? Represión catabólica. Es un mecanismo de represión porque es, desde el punto fisiológico, reprimible. Los genes son reprimibles a través de un mecanismo positivo. O sea, ya el diálogo, el lenguaje es, para variar, complejo, preciso, ¿no? Los mecanismos pueden ser positivos y negativos, tanto para sistemas inducibles como para reprimibles, ¿sí? Y esto se refleja en la anatomía del genoma, de las unidades de transcripción. A la izquierda ven el CRP unido al DNA, cómo dobla el DNA, que es otra de las propiedades
muy importantes ligadas a estas proteínas que también afectan pues, la arquitectura del DNA en completo, las megaregiones, dominios, ¿no? Y acá abajo ven una representación, eh, esta viene de EcoSyc, de la organización, y pues tenemos que amontonar, aspirarme las colecciones de sitios de regulación de lo conocido. ¿No? Ese es el tema. Y lo que ven acá es lo que les muestro, es como les decía, años dedicados a estar al día, ¿no? Eh, Gracias obviamente al apoyo mantenido de la UNAM y a donativos. Entonces, de repente hay picos bestiales de crecimiento de objetos. ¿Por qué será? Pues porque con la genómica, las tecnologías nuevas, ¿no? Con Moret colaboramos y él, en su laboratorio, hizo un mapeo masivo de promotores de E. coli en cierto momento, alrededor del 2010, ¿no? Y incluso a veces algunas curvas bajan porque corregimos, limpiamos, cambiamos de criterios de qué se sube y qué no se sube, ¿no? Eh, el hecho es de que ha sido un crecimiento continuo y también, repito, hemos estado al día. Al día quiere decir que ahorita encuentran eh, lo que se publicó hace 3 meses. Más reciente no, porque, porque tenemos que estar haciéndolo bien, con releases, con liberación, ¿no? Y no nada más esto es un crecimiento de más de lo mismo, objetos. En los años, pues yo empecé con lo que les mostré, los sitios y los promotores. No pensaba en los superones. Con la secuenciación de la colaboración con Bladner de Sabático, del secuenciación del genoma, me dijo, ¿y por qué no dices promotores? ¿Y por qué no anotas operones? Ah, caray, fue una buena invitación que, que, que se agradecen las ideas de más trabajo y que está enriqueciendo y que ha enriquecido. Y otras ha enriquecido todo este libro electrónico, porque yo digo que estos son libros electrónicos que llegaron para quedarse, ¿no? Mientras no se vaya la luz en el planeta. Eh, con formación de TFs, hemos decidido, constantemente estamos viendo y diciendo que nos falta más cosas esenciales, útiles. Genso Units, que está aquí en azulito, son un concepto que nosotros definimos, que ya les platicaremos adelante. Bueno, pues les voy a platicar más o menos de 4 temas. La necesidad de actualizar las definiciones clásicas. Recuerden que este campo surge, que tiene fecha precisa, ¿no? 1961, ¿verdad? 61 a 65, los artículos básicos del alosterismo, Monod, Wyman y Changeux, en la hemoglobina, modelo matemático precioso, ¿no? Junto con la ¿qué se llama? Bioquímica, biofísica, de todo ese asunto, ¿no? Eh, y el alosterismo para fines también de mucho más tiempo más adelante de los reguladores transcripcionales. La definición de Operón, todo eso es 60 a 65, ¿no? Y a la fecha, sí, esas definiciones pues han cambiado, digo, los datos el conocimiento se expandió de los 60, 70 en el mundo microbiano, ¿no? Tremendamente, en distintos laboratorios, y de los 80 más o menos en adelante, pero este sepa mejor que yo, se pudo hacer genética de organismos superiores y entonces ha habido un boom tremendo de conocimiento, de mecanismo de regulación transcripcional en organismos superiores. El no se diga levadura y genoma humano, la mosca, etcétera. El tema también de seguir luchando por estar actualizados en la infraestructura que soporta todo esto computacional bajo los principios FAIR, con la tecnología del día, con lo necesario, dados los datos que nos vienen a alterar la jugada. Y actualizando los conceptos, dadas las definiciones modificadas. El tercer tema es lo que hemos tenido que hacer para incorporar datos de high throughput, de alto rendimiento,
básicamente de tecnologías genómicas, ¿verdad? Y pues termino brevemente con algunas ideas de, y después, ¿qué sigue, no? ¿Qué preguntas nos esperan adelante? Entonces, como les decía, en Rebolón y EcoPsych, este ha sido el esquema. Ya vimos, ¿no? Un gene, pues pertenece a una unidad de transcripción. Una unidad de transcripción tiene que tener un promotor. En una época hacíamos promotores fantasmas, en la base de datos, después ya los eliminamos. En fin, pero la idea es que una unidad de transcripción tiene un promotor. Un promotor tiene ciertos sitios de regulación que están más o menos cerca, porque no se sabe de más que de CIMA 54 de regulación a distancia, y menos aún de sitios adentro de genes. Digo, sí los hay, en los primeros 50, 100 nucleótidos, sobre todo represores que trabajan, que tienen otro cinto homólogo para la misma proteína, y que la proteína hace multímeros, y entonces el DNA, con la flexibilidad del DNA, doblan y atrapan en medio el promotor. Y es un mecanismo que sin que obstruya físicamente la unión, bueno, es otro mecanismo, mejor dicho, de obstrucción física para la polimerasa llegar al promotor y convencerlo de poder pasar por ahí y, y hacer la elongación, ¿no? Y un terminador. Luego los reguladores los hemos concebido, bueno, pues tienen distintas conformaciones, distintos factores sigma. ¿Qué es un promotor? ¿No? ¿Cuándo definimos un promotor? Porque hay casos hermosos de exactamente el mismo inicio de transcripción que lo puede arrancar el promotor sigma 70 o el promotor sigma 54 y en distintas condiciones. Y observes, he dicho de paso, como autocrítica, que todo esto está así muy genotípico. ¿Dónde están las causas de condición? ¿Dónde está aquí? ¿Verdad? Pues eso nos ha hecho falta, ¿no? Y hemos estado trabajando en recopilar las condiciones precisas en que el experimentalista hizo, valga la redundancia, el experimento del mecanismo de, de regulación. Entonces, bueno, era tanta la necesidad nuestra que tal vez estamos siendo los curados, los vigilantes del modelo, ¿no? Por el amor, eh, por el apego a Jacobo Monod, más que el reconocer la libertad de todo lo que ahora el misterio sigue vivo, pero el misterio cada vez se hace más presente y estadístico y latoso, ¿no? 1964. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es la antesala, junto con que de pronto llega una alumna de Michoacán, Citlali Mejía Almonte, que en un mail me dice, me gusta la filosofía, me interesa la lingüística y quiero la biología. Uf, dije yo, no, pues aquí es donde vente. Y después de un proyecto que luchó por ubicarse, pues porque nosotros luchaba con nuestras concepciones. Ahorita le explico. Llegamos a concentrarnos en trabajar en una revisión de estos conceptos clásicos, ¿sí? Y, y las dificultades conceptuales no fueron pequeñas. O sea, uno diría, ¿quieres hacer eso? Estás en el lugar idóneo, tienes a Regulón, saca todos los casos y haz la ontología, ¿no? Pues no, no es el caso. Descubrimos que no, que si lo que quieres es definiciones actuales, tienes que tener conocimiento de cuál es una definición, es una especie de una red que tiene que ser suficientemente flexible para que capte todo la diversidad, pero que no tiene que colar, eh, ¿cómo diríamos? Farsantes, ¿no? Los que parecen pero que no son, ¿no? Definición clásica del promotor, Jacob, ¿no? François Jacob, que era el genetista. Es una secuencia entre el operador y el inicio del operón
que es de la transcripción, indispensable para el inicio de la expresión del gene. Es decir, nos está diciendo todo lo poquito que sabían. Sabían que había un operador. Sabían que ese operador afectaba la expresión del gene que está abajo. Le hace del operón lactosa, del gene de lactosa, ¿no? Y de pronto hace una mutación en medio que le da la torre a la expresión. Y dicen, pues ahí hay algo que es indispensable, pues, bueno, y que se requiere para promover la expresión, ¿no? Adecuado a ese nivel de conocimiento. Miren ahora, aquí les estoy mostrando con unas figuritas que nos llevó un rato a hacer, preciosas, inspiradas de otros, la que se sabe ahora, ¿sí? Digo, la RNA polimerasa, la estructura tridimensional, beta prima, las unidades alfa, el alfa CTD que es el carboxy terminal domain, con un linker flexible de las alfas y que tiene que tiene sección de unión y que participa en activación. Hay activadores que se pegan a beta, hay activadores que se pegan a alfa CTD. El conocimiento es de un detalle mecanístico, ¿no? Maravilloso, ¿verdad? Incluso hay experimentos biofísicos que yo no sé cómo lo hacen, con, que han visto que la RNA polimerasa es flexible, respira ahí en el DNA, lo cual se refleja en que el nucleótido de inicio de la transcripción para un mismo promotor, para una misma polimerasa ahí pegada, puede variar más o menos 5 pares de bases, ¿sí? Entonces, bueno, todo este trabajo, decía yo, pues con Regulón lo sacas. La respuesta es que no. ¿Por qué? Requieres conocimiento de cuáles son los límites extremos de lo posible, qué casos extremos se dan, cuáles no. Y eso no te lo dice Regulón de manera precisa. Te lo dice mucho mejor una colección de expertos, que fue a los que invitamos y a los que Ciclal, la alumna de doctorado, conmigo organizamos para discutir semana a semana los distintos temas y conceptos y cuál era la mejor definición, la regla del juego de definiciones que sean adecuadas para las herramientas modernas de las ontologías, ¿no? Entonces la pregunta es, dime cuáles son los rasgos, de features, que son necesarios y suficientes para cada definición, ¿no? Entonces un rasgo X no es necesario para definir un promotor, por ejemplo, si un objeto X, Y, ¿no? De la clase, pues no tiene ese rasgo. Si un promotor no tiene el rasgo, yo que sé, cada -10, ¿verdad? Y que, entonces, y ese rasgo, ¿cómo? O sea, un rasgo no es necesario para una clase si un miembro de la clase no tiene rasgo. Y por otro lado, al revés, un rasgo no es suficiente si un objeto sí lo tiene, pero no pertenece a la clase, ¿no? Esas fueron nuestras guías eh, para, para navegar por todo el conocimiento de la literatura que colectivamente se capturó en este trabajo. Entonces uno diría, pues que un promotor tiene la caja -10 famosa de Databox, la caja -35, promotores -70, estoy hablando, ¿no? De hecho, de paso para los estadísticos, la Tata la sacó primero con 7 promotores, si mal no recuerdo. O sea, me acuerdo que me impactó. Esa, con 7 es suficiente para generalizar, ¿no? Para tener una generalización válida, útil, de cientos de promotores, ¿no? O sea, no sé si ahora podemos hacer estadística reversa y decir cuántos sería el objeto mínimo, el número mínimo de objetos necesarios para poder tener una abstracción útil de una diversidad de cosas, de anatomías. Bueno, yo les llamo anatomías a estos diversidad de secuencias. Entonces la pregunta es si los motivos, las cajas son pues, necesarias para definir un promotor. Y yendo a la literatura, sabemos que la -5 puede no necesitarse. Eso no es sorpresa. Ahí se vuelve, por ejemplo, FOBE, un activador, frecuentemente se coloca por ahí y sustituye al rol químico que daría la -35 químicamente a la subunidad que reconoce de la polimerasa, ¿no?
Eh, y esta pequeña descripción sirve si la generalizas, como me explicó Rigors atinadamente, me educó, que una manera de pensar en la evolución de los promotores, bueno, yo lo estoy ahí mezclando de mí, es que, no quiero que él sea el responsable de todo esto, es que tienes que imaginar un promotor perfecto, con todos los elementos que se han ido caracterizando, el CRE, la -10, la -10 extended, la -25, el UP element, perfectos. Ese promotor no existe, porque si existiera, la polimerasa se queda atrapada, además, y no se va a la elongación. Pero bueno, pero además, la carencia de esos elementos es lo que viene a jugar, a dar pauta para esa diversidad anatómica y diversidad regulatoria, de que aquello de lo que adolece es de lo que te voy a regular, como quien dice, ¿no? O de lo que puede estar sujeto a la regulación, ¿sí? Y viceversa, algunas secuencias, se llaman promotores, pseudopromotores, tienen la secuencia, ¿sí? Los motivos, y no son promotores. Por ejemplo, el caso 54 se ha visto que incluso el pegado, la cima 54 se puede pegar y no iniciar transcripción. Entonces, no es tan fácil. Los mecanismos son, casarse con un mecanismo, yo digo que es peligroso, en el sentido de usarlo para definiciones. Porque yo creo que los mecanismos, le estoy confesando muchas creencias, ¿no? Este, eh, bueno, mi intuición, si algo hay que respetar es, yo creo, la intuición de la gente que se ha dedicado años a trabajar lo que sea, ¿no? Lo que le haya gustado. Eh, es que los mecanismos cambian más fácilmente, ¿no? Que, por ejemplo, la represión catabólica se puede llevar a cabo por CRP, se puede llevar a cabo de otras maneras, por otros mecanismos. Entonces, yo busqué, tal vez no fui explícito, o ya no me acuerdo, de que no pusiéramos tanto mecanismo en estas definiciones actualizadas, pues porque a ver cuánto duran, ¿no? Con el acelere de la ciencia, ¿no? Un promotor, nueva definición, un elemento esencial del DNA para la iniciación específica de la transcripción en una localización definida en la molécula del DNA y reconocido por un factor sigma. Bueno, es una receta muy precisa. Y así es, ¿por qué? Porque en medio tuvimos que lidiar con todo aquello que hay que excluir y aquello que es necesario. Por ejemplo, si se fijan, dice, definido, una localización definida en el DNA. No dice que el inicio es específico en una posición única. Por lo que les acabo de decir, de descubrimientos recientes, del squelching, ¿cómo le llaman? Bueno, en inglés, de que respira la polimerasa, ¿no? Se puede un poquito desplazar, con lo que hace que el inicio de la transcripción pueda ser la posición 1 o 5 nucleótidos diferentes, ¿no? Es decir, no más allá de 5 pares de bases de distancia, ya más o menos 2.5, ¿no? Eh, y este concepto pues afectó obviamente la base de datos donde un promotor tenía solamente un inicio de transcripción y reconocido por un factor sigma. ¿Recuerdan que les decía? Hay inicios de transcripción que son reconocidos por sigma 70 y el mismo por sigma 54. Pues ahora esos están como dos promotores entre Bologna y Nicosec. A mí me parece que hace sentido, porque también queremos sigma 70 y sigma 54 son elementos moleculares diferentes que van a dar pauta química, atractiva o lo que quieras, anatómica, para sujetos a distinta regulación. La utilice o no E. coli hoy, pero mañana puede cambiar y puede utilizarla, ¿sí? Y de hecho, además, sí la va a utilizar hoy, porque la concentración de sigma 54 no es la misma que la de sigma 70, ¿sí? Por lo tanto, si algo queremos de una ontología de la regulación, es tener los rasgos distintivos de la regulación, ¿no? Genética. Por ejemplo, en lingüística, un fonema es todas las maneras de sonar igual,
pero que sea indistinguible para un fonema, es una unidad elemental de un idioma dado. Entonces puede ser esta voz espantosa, la de una mujer, la de un niño, con un timbre y propiedades físicas, acústicas diferentes, y todos podemos hablar, usar, expresar un mismo fonema. En la A, la I, lo dijeras, ¿sí? Son clases de equivalencia, ¿no? Otro concepto que era un regalo, pues que era obvio, el del operador, ¿no? Inicialmente definido para solamente represión, ¿verdad? Y que poquito después tuvieron que tragar el trago amargo, monod, de que también puede estar ser sujeto de activación, ¿no? Con trabajos en lambda y en arabinosa, ¿no? Si mal no recuerdo. Años después, entonces el operador se volvió ambiguo, el término, para activación y para represión. Pero los que recordaban al origen inicial, no, solamente represión. Y como somos los expertos habilísimos para comunicarnos con ambigüedad, y cada quien entiende y nos comunicamos. Pasan los años, el término acuñado más frecuente, yo creo que es ese de TFBS, Transcription Factor Binding Site, pero con los experimentos genómicos empiezan a aparecer un montón de sitios de binding sin evidencia de que tengan un papel en el inicio de la revolución de algún promotor cercano. Entonces, proponemos distinguir los binding sites de aquellos que además de ser binding, también trabajan en regulación, transcription factor regulatory sites. Porque en la base de datos tenemos la tarea de distinguir el conocimiento de la ignorancia, que sí se sabe y que no, ¿no? O sea, solamente es como un receptáculo de conocimiento limitado a que solamente puedes hablar de lo que tengas evidencia, a diferencia de la política y de este mundo social espantoso. Y más adelante habrá que distinguir tal vez entre sitios intergénicos o intragénicos, o tal vez son propiedades que no tienen que ver con su definición, pero que van a afectar enormemente la capacidad predictiva, porque pues, los métodos utilizan mucho estadísticos, la composición background, que es muy diferente adentro de genes, de composición de cantidad de GC versus regiones upstream que suelen ser más ricas en AT, ¿no? Y así, si nos vamos con otros conceptos, pues los operadores además, ¿no? El operón, como lo definieron, perdón, tan, tan hermosamente, una unidad coordenada de expresión constituida por un operador y un grupo de genes estructurales, ¿no? Un operador. Pero pues ya ahí está la revisión de 90 y tantos, que quiere decir ya desde mucho antes. Obviamente había evidencia, pues no de uno, sino de dos o tres, muchas veces como ven, para la misma proteína. ARGR, por ejemplo, siempre son dos sitios muy cercanos, ¿no? Pues es como podrán adivinar, eh, multímero, ¿no? No creo si es hexámero, ¿no? TOR es hexámero. Y así, eh, acá abajo ven algo más complejo, ¿no? De lo que les decía. CTR es una proteína que hubo evidencia genética por mutación de que sí reconoce a CRP y por lo tanto no estaba claro que hubiera sitios de prueba para CTR. Después hubo mutaciones en el DNA que dijeron no, CTR también tiene que reconocer el DNA. Este es el caso más, que yo sepa, más cercano de un candidato a expandir el concepto, el paradigma de que en bacterias los TFs para trabajar son aquellos que están unidos al DNA y no desde lejitos, ¿no? El hecho es que aquí tenemos ya lo que es una combinatoria de arreglos de múltiples sitios, de múltiples reguladores. Es como ya la orquesta sinfónica a trabajar entre lo que puedes imaginar, la percepción de la célula, que tiene que estar siempre cualquier célula, yo creo, percibiendo muchas cosas, porque el medio ambiente está hecho a nivel químico
de muchas cosas: presión, temperatura, humedad, acidez, ¿no? Y orquestando, canalizando esos flujos de información que son a nivel de las moléculas, ¿no? Eh, para aprender y apagar los, su genoma, acorde el genotipo, utilizar solamente el fenotipo apropiado a la condición. Entonces, la idea de gramática, ¿no? Que está detrás de esto de representar múltiples sitios arriba de un promotor. Les digo, yo pude trabajarlo y con muy pocas reglas. Creo que sobre todo, para no entrar en detalles, fue una muy buena organización de la manera en general de la diversidad. Primero, la gramática te dice, dime de qué proteínas vamos a hablar. Aquí va el diccionario. El diccionario está hecho de manera que una proteína conlleva todas las posibles posiciones, sitios en los que puede estar, porque esto refleja, a mi manera de ver, lo que es un poquito la mejor generalización posible, es que cada TF en particular selecciona sus posiciones. ¿Sí? Lexa tiene posiciones mucho más restringidas, ¿no? Y por lo tanto, ya se genera o no reglas más complejas de movimiento que las que son semejantes metodológicamente a las reglas de movimiento que inventó Chomsky para generar a partir de afirmaciones, frase afirmativa a una frase interrogativa, moviendo el verbo al inicio. ¿Comiste hoy enchiladas? ¿No? Eh, la pueden envidia porque estoy en Barcelona. Eh, y de esa manera ya quedan sensores, como decía David Searles, sensores que van a ser sustituidos por matrices de quien estemos hablando. En este caso, un sitio operador para lactosa, Amedramas 400, ¿no? Que le decía que son los de los que se unen para reprimir un promotor. Y entonces aquí, este mismo arbolito puede representar N cantidad de distintas mm, secuencias específicas. Si te vas a la matriz de Lucky y escoges alguno de ellos acá, otro de ellos acá, ya son, ya son n por multiplicado por n, ¿no? N al cuadrado, y otro acá. ¿Ya? Entonces, es toda esa diversidad eh, que está representando la combinatoria del modelo gramatical. Y esa concepción combinatoria pues no es exclusiva de la gramática. Terry Hua, un colega que algunos han de conocer, ha hecho un trabajo precioso con un modelaje discreto de on y off, de switches de prendido y apagado, también de la colección vamos, inspirado en regulación y que microbiana, y que ya describen temas mucho más cuantitativos todas las posibles eh, landscapes de expresión de la combinatoria de la regulación genética, ¿no? Y aprovecho para mencionar el trabajo de Philip, de Ron Phillips, perdón, en, en el Tecnológico de California. Él es heredero de trabajo de los 60 de Sheraga, del enfoque que fue el primero que, que se trajo la concepción de mecánica estadística al mundo de la regulación. La mecánica estadística es una herramienta que te dice, tiene todas las posibles formas de estar, por ejemplo, de los electrones del modelo Bose-Einstein de mecánica estadística, es todas las distribuciones posibles y entonces ya se hace la estadística de esas arreglos, ¿no? Para describir propiedades del sistema. Y en este caso, pues en todas las posibilidades de, por ejemplo, de pegado inespecífico, ¿no? En el DNA de la polimerasa y el pegado específico en algunos cuantos promotores. Y de esa manera permite hacer un modelo cuantitativo, predictivo y lidiar con la combinatoria de muchos promotores y de muchos, y como ven aquí, pues un poco tratando de hacer el, el diccionario de la combinatoria de las ecuaciones para lidiar con los distintos arreglos
Esto a mí me parece que es algo muy prometedor para el componente teórico, ¿no? Sin duda, de un futuro, de un control más a la mano de conocimiento de toda esta diversidad. Otro concepto que no llegamos a bueno, que creemos que es fundamental, que iba a decir que no llegamos a describir, pero me equivoqué, sí lo mencionamos, es el de la señal. O sea, la regulación es la máquina, como decía, que conecta al DNA y que tiene que tener con el medio ambiente, le hace medio ambiente externo, medio ambiente interno, ¿no? El medio interno, como le llamaba Claude Bernard, el medio ambiente ayer, ¿no? O el medio externo, como conocen los microbiólogos, que se refleja pues en la presencia de X o Y moléculas, fuentes de lo que sea, de carbono o agentes peligrosos, lo que sea, algo lo que provoca, ¿no? Aquello de lo que puede sensar la, la, el tipo de célula bacteria que se trate, una señal es aquello que ya está, que tiene predeterminado un mecanismo para poder llegar a tocarle la puerta al DNA y hacer que se induzca o se repriman algunos genes, ¿no? Y afectar al fenotipo, ¿no? Como decía, ¿quién fue? Mallarmé, ¿no? El grillo es lo que canta, no tiene ambigüedad, no tiene, no tiene dualidad, como el humano que puede hablar de una cosa y estar pensando en otra. El grillo es lo que dice, ¿no? Y la E. coli es lo que hace, es lo que dice, ¿no? Ese es su fenotipo, es lo que le pasa molecularmente, ¿no? Digo, igual un día inventamos un modelo que incluye un componente inconsciente, ¿no? De la memoria evolutiva, en donde se incorpore, por ejemplo, Hasselcorn fue el colega que me platicó cuando hizo el genoma de una bacteria que, eh, que en la boca, que vive en la boca, pues. Como cuando ya llega a la boca, estoy confundiendo, si no sé si es esa, si fue esa bacteria o si es E. coli, pero cuando llega una bacteria que llega a la boca, ya sabe que lo que sigue es el estómago. Lo sabe por la evolución, no porque sea adivina, ¿no? Y vea, y tengo un tercer ojo, sino porque la historia evolutiva está codificada y entonces ya se prepara para, para, para lo que viene, ¿no? Bueno, eso se parece un poco al inconsciente, ¿no? Que luego hacemos cosas que creen que, o sea, de lo poco que entendemos de lo que hacemos. Entonces, algo, algo precioso de esta concepción, véanse el artículo en Science de 1970, cuando Jacob recibe el premio Nobel. Ahí, ahí se ve su concepción de flujo de información que abarca toda la bioquímica, ¿sí? Este flujo de información es válido para, para estos organismos bacterianos, así como para organismos superiores, ¿no? O sea, la célula eucariote no es más que una complicación mecanística, muchas veces, pues, en donde los, uh, las concepciones estructuradas básicas las podemos más fácilmente caracterizar, proponer, descubrir en mundos más simples como los, ¿no? O sea, este concepto de signo de transducción es fundamental en la complejidad de la célula eucariote. Y, y aquí está el asunto, lo que yo quería, ¿no? A, a resaltar, que es una concepción, flujo de información es mecanismo independiente, ¿no? Tan es así que estos son los distintos mecanismos, ¿no? Que tenemos identificados en, en E. coli. La regulación alostérica es la dominante en cantidad de, de, claro, de reguladores transcripcionales, ¿no? De inicio de transcripción. Sistemas de dos componentes, que son dos proteínas, una afectando a la otra, protein binding, y distintos, perdón, mecanismos químicos específicos
regulación covalente, de modificación covalente de los reguladores transcripcionales. Y el último caso, regulación por transcripción del regulador, ¿no? IHF es el ejemplo, creo, pero de un regulador cuyo promotor es regulado y que no tiene varias conformaciones. Esto que ustedes ven aquí son todos los mecanismos para tener distintas conformaciones. Una de ellas es la activa, ¿no? En algunos casos es la OLO, como llamamos, por ejemplo, CRP con AMP cíclico se une al DNA, ¿no? LACI con lactosa, creo que se despega del DNA, ¿no? Es un sistema eh, inducido por lactosa y es un sistema negativo, ¿no? O por acetilación o por metilación, etcétera. Es decir, no quiere decir que la proteína no se pegue y no pueda incluso activar o reprimir, pero la modificación alostérica aumenta enormemente la especificidad, la afinidad, ¿no? Y el que no, repito, el que no depende de conformación es la regulación mediada por el promotor y la síntesis. Entonces ahí la escala de tiempo va a ser muy diferente y van a ser reguladores pues que se toman sus minutos para tener efecto. Y por lo tanto, y coincide que se ha visto varios de ellos que van con el ciclo celular, ¿no? A diferencia de mecanismos alostéricos que pueden ser segundos o 10 segundos, ¿no? Porque en el mundo microbiano el que se duerme pierde, ¿no? Como se han visto los experimentos de evolución dirigida. Entonces, bueno, con esta termino toda esta revisión conceptual que, que es la base, ¿no? ¿Para qué sirve todo esto? Aparte de amor a las definiciones, pues para pensar mejor, ¿no? Quien mejor se expresa y define y habla, mejor podrá pensar y ubicar las cosas en su lugar, ¿no? Ubicar en una ontología, ¿no? Eventualmente, que todavía no hemos hecho, para una ontología de alto nivel, a nivel de estos conceptos básicos, de el día que tengamos eso y que las bases de datos se alineen de todo el mundo microbiano, que es el mundo microbiano sin las alfa, sin las arquibacterias, fuera de las arquibacterias, un mundo microbiano que sí está sujeto, tal parece, a, a este esquema conceptual de cómo está organizado el genoma, de, de TUs, de lo que quieran, de operones, regulones también, ¿no? Entonces, a la vez eso será la base para eventualmente razonamiento automático con las ontologías, porque eso es lo que permiten esos instrumentos de aterrizaje de la filosofía experimental, como les digo, ¿no? Y bueno, hemos estado actualizando, como les digo, eh, la base de datos Reurónico-Psych acorde a estas nuevas definiciones que se lograron no por estar rascándole a Regulón toda la diversidad, sino rascándole en la cabeza a todos tus colegas expertos, Busby experimentalista, Wade experimentalista, expertos de regulación, pero que se saben, ¿no? De memoria, porque aman su trabajo de lo que les cuento de la polimerasa, de todas esas cosas. Jack Van Helden, colega experto en informática de regulación, de sitios de motivos y demás. Alan Markin, que es base conocimiento vamos, un tipo súper listo con conocimientos evolutivos y contribuciones de base de datos y demás. Gary Stormo, el padre del concepto de Position Wave Matrix, primero estudiando las secuencias ribosomales. Karen Elwick, que trabaja en ontología. Paulson, que ya lo conocen. Jim Gallan, colaborador, que trabaja a ChipSec y, eh, y, y hace muchas cosas pues con una visión muy amplia. Y, y un servidor hicimos todo este trabajo que fue una experiencia preciosa, la verdad. Y que un poquito, la verdad, es también como una culminación, ¿no? de- del trabajo que hemos hecho por años. Otro tema, como les había dicho, se actualizan los conceptos, también hay que actualizar las tecnologías y hay que actualizar la conexión tecnología con los datos.
y con la forma de representar. Porque esto tiene que ver, aquí lo que estamos trabajando es la disciplina de la decisión, de la representación del conocimiento. Y ahora, pues lo que se le exige a cualquier recurso, porque puede ser base de datos como puede ser algoritmo, es que sea tanto por humanos como por computadoras, las piezas que contienen encontrables, accesibles, que sea interoperable, que sea reutilizable el recurso. Interoperable, les digo, me puedo imaginar el día que tengamos esta, gracias en la práctica a alinearse a ontologías, que tengamos la ontología, que exista la ontología y que se utilice la ontología por, por los recursos microbianos a este nivel de lo que les he platicado. Imagínense, es la base, la Gene Ontology, de lo que les mencioné en la primera diapositiva, la base de poder hacer cómputo de funciones, ¿no? Y de poder hacer comparaciones y estudios entre distintos organismos, los genomas. Sin esa base de ponernos cinchos todos con el mismo esquema, no hay manera de hacer comparaciones. Entonces, pues la comunidad para allá va, ¿no? Estaremos medio perdidos a veces, como dijo Lázaro, pero andó, pero andará, ¿no? Esperamos pues que esto eventualmente continúe y permee a todos los posibles recursos y claro, las, en lugares y países donde los recursos económicos están mejor administrados para fines del desarrollo científico y tecnológico, las instituciones, se los digo como alguien usuario, investigador de 20 años de donativos de NIH y miembro por 5 de comisiones de evaluación, eh, que las agencias tienen gente experta y saben cómo jugar cómo hay que exigirle al investigador y modernizar sus exigencias para, y cuando los investigadores somos una comunidad que nos alineamos, ¿no? Y a la vez también, pues no nomás es alinearse por obedecer, sino porque utilizan investigadores para definir los criterios adecuados, ¿no? A lo que voy es, el día que digan, no hay donativos para base de datos, si no hay principios FAIR, pues para allá estaremos la manera de avanzar a futuro. Digo, ojalá haya otras, seguro, ¿no? En otro caso, es mucho la capacidad de intuición y conocimiento de Eli Salgado, el área eh, técnico académico de mi vidas paralelas conmigo desde hace muchísimos años y que tiene, eh, vamos, es una, eh, tiene alma y tiene actitud de investigadora, ¿no? De informática a cargo de Regulón, ha trabajado con los años, con un equipo diverso, del fin en algún momento, así hay muchos otros que faltaría aquí agregar en sus fotos, colaborando con el grupo de Alfonso Valencia, en Barcelona, en España, que es el que está a cargo del grupo del nuevo Elixir, que se le llama ahora a lo que eran los nodos IMNet en Europa, de la agrupación, la Asociación Europea de Bioinformática. Así que les digo, a nivel europeo está esta cuestión de ontología y de lenguaje y de reglas de funcionamiento y de recursos, bla, bla, bla. Claro, hay que dar 1% del Producto Interno Bruto al Elixir para ser miembro. Entonces yo dije, no, México, estamos lejos. Entonces tiene gente experta como Salvador y José Luis Gelb en estos temas y nos han ayudado mucho para el propósito de alinear de Budón a los principios de verificarlo, ¿no? Eh, con, con, con URLs, por ejemplo, estables, que sean informativos, con asegurarnos que cumplimos, pues, con herramientas que sean reutilizables, ¿no? Y, eh, y les digo, en muchos casos, con alinear las ontologías. Pero ya en paralelo, pues ya habíamos detectado la necesidad, como les había dicho, de describir mejor las condiciones de crecimiento de los experimentos que caracterizan estos mecanismos de prender y apagado de genes, ¿no? Con y sin la señal, alto y bajo nitrógeno,
o con amonio y con prolina, o con glutánico y amonio, o con distintas temperaturas, y todo lo demás, ¿no? Fijo, en principio, ¿no? Cuando está un experimento bien hecho, ¿no? O como han hecho ver colegas que publican artículos, aguas, por hacer tu experimento, cambia la fuente de carbón, de nitrógeno, y sin darte cuenta cambias el growth rate, la velocidad de crecimiento, ¿no? Y como dijo Neihart es la variable que más determina cómo se está comportando tu animalito, tu bacteria, ¿no? Y desgraciadamente, en una revisión que hizo Víctor Terapia, postdoc, primer autor de este artículo, y de otro que viene más adelante, de los 600 artículos o descripciones, creo que hubo uno que describe el growth rate. Así que el mal de la carencia de información no es exclusivo de la genómica, ¿sí? Y es una desgracia, la verdad, que tantos recursos económicos y humanos, de todo lo que cuesta hacer un experimento. Yo hice poquitos, pero con eso es suficiente para estar convencido en cuerpo y alma que no quieres, cuando sale bien un experimento, que se desprecie lo que haya dado a luz, ¿no? Eh, pues que se reporte todo adecuadamente. Y hay una carencia de reportar lo mínimo necesario, que es esto que está aquí, para, para que venga otro lector, diga, quiero hacer el experimento y pueda reproducirlo, porque esa es la base de un conocimiento que no necesita la fe. La fe es la creencia ciega. El conocimiento es, dame la receta, lo vuelvo a hacer y con experiencia me convenzo. No, es la belleza de y el fundamento de la investigación científica, el conocimiento científico. Entonces, si no cumplimos con eso, pues la humanidad, ¿qué le espera? Bueno, me emociona un poco. ¿Sí? El otro gran reto, incorporar experimentos de alto rendimiento. Creo que me tengo que ir un poco más rápido, la verdad es que perdí conciencia del tiempo. ¿Sí? No lo anote. Eh, Aquí lo que ven es el mapeo de unidades de transcripción con tecnología de, de, de secuenciación de Illumina, que son toda esa bola de cositas chiquititas que ven ahí arriba y que nada más son fragmentos. No puedes saber si el fragmento en la posición 3000 viene de la misma molécula que el de la posición 1000. En cambio, con PacBio, que es secuenciación de larga distancia, sí lo puedes saber. Y por lo tanto, acoplada a la tecnología de identificación precisa de inicio de transcripción, que no es producto de degradación, porque está trifosfatado, a diferencia del que está degradado por la exonucleasa, permiten combinadas hacer tecnologías de alto rendimiento para caracterizar operones de una manera que contrasta con lo que tiene la base de datos regulón, como ellos mismos reportan, con las caídas de más del 20% que definen el total de la señal, que definen, o como aquí empíricamente, lo que son unidades de transcripción o terminación, ¿no? TTS, Transcription Terminator Site, o hasta llegar al transcrito de una sola molécula, que es lo que logran caracterizar, ¿no? Para fines de extraer de la literatura el conocimiento, de las anotaciones, estamos Carlos Francisco Méndez, investigador experto en text mining, ha estado implementando métodos que se enriquecen, se alimentan de la semilla de todo lo que ya hemos curado en los años como entrenamiento para montar herramientas para poder extraer en forma semiautomática, así decimos, porque lo que se extrajo automáticamente va a ser revisado por el curador para poder mantener la alta calidad de nuestro trabajo manual, pero acelerarlo a la vez y ser más productivos para ir a curar algún día otras bacterias, ¿no? Eh, y esto lo aplicamos a archivos geo, archivos de la literatura. Bueno, incorporar datos de Heidelberg de la literatura está desperdigado conocimientos de unidades de transcripción, de determinación, de sitios de inicio de transcripción, de sitios de pegado con distintas metodologías, ChipExo, GCLX, ChipChip, DAPSIC,
y además perfiles de expresión. Y ahora somos muy cuidadosos con toda la experiencia en guardar cuanto detalle del método, porque luego acuérdense que Regulón es una enabling technology, como dijo un colega cuando me dio una carta de recomendación. Es una infraestructura que permite hacer comparaciones, darle solidez a métodos nuevos, y es bien importante pues tener todo esto bien indicado, bien marcado, ¿no? El contenido de la cantidad de datasets, pues aquí lo pueden ver, el número de datasets, o el número, por ejemplo, 68,000 unidades de TSS, CalSite, 1,800 distintos perfiles de expresión, ¿no? Identificados a partir de 4,600 raw data, ¿sí? Digo, porque estos son seleccionados, procesados en forma homogénea. Hemos hecho trabajo tanto de procesamiento directo, ¿no? De datos, de los artículos a la curación, a la base de datos, como procesamiento por no, de los datos crudos de ellos mismos, de esos mismos autores. Ahora los hemos tomado nosotros y nosotros procesado en forma homogénea. Así que N autores diferentes caen en procesamiento, con lo cual disminuye la diversidad de, de los tratamientos y opciones que la bioinformática diversa de menús de algoritmos está ofreciendo ahora para procesamiento. Y todo esto, con que vayan a Regulón HT Datasets, ahí ya le pican y podrán ver, seleccionar si quieren, como dije, sitios de unión, TSS, expresión, TUS, ¿sí? Dependiendo de lo que escojan, pues obviamente verán ya sea los metadatos, ¿no? De toda la información, las condiciones de crecimiento cuando las tenemos, los archivos con todas las colecciones que son, todo esto es descargable, es visible en el browser, aquello que sí se deja porque lo que procesamos en casa es más homogéneo, a diferencia de lo que distintos autores reportan respecto a distintas distancias. Hemos tenido que también actualizar las coordenadas a la versión actual del genoma. Hay un montón de procesamiento, de metodología, ¿no? De estadística, ¿no? Pueden consultar con Laura Gómez, colaboradora de todo este trabajo, todo lo que ha involucrado, por ejemplo, la homogenización de los perfiles de expresión, ¿no? Eh, Y bueno, pues todo eso es apenas nuestro, nuestro motor de entrenamiento, porque estamos colaborando con dos colegas, James Callaghan y Joe Wade, quienes están obsesionados con hacer los chipsec de todos los TFs predichos de genoma de coli. Ya muchos están este, hechos por otros, pero de todos modos, ahora por una sola enfoque y metodología y experimental, pues todo eso va a alimentar a Regulón DD y, y ha requerido una cantidad tremenda de trabajo de ya algunos cuantos años. Entonces llegaremos eventualmente a tener toda esta riqueza de conocimiento casi completa, porque hay algunos TFs muy reacios. No será el primer genoma microbiano que lo tenga, ¿sí? Ya lo tiene, por ejemplo, Gallagher hizo hace años el de tuberculosis, ¿no? Eh, pero pues no es lo mismo un genoma pequeño que casi no cambia de posiciones, que tiene muy pocos reguladores, contra E. coli, que es referencia de la biología molecular, con todo lo que hay, con todo lo que, ¿no? Pues, ¿qué retos posibles vemos a futuro? Mejorar los modelos, ¿no? De matrices, de lo que fuera, de identificación, de predicción de la unión de estos reguladores, ¿no? La topología de la red puede predecir la función. Es una pregunta muy interesante, ¿no? Y la otra es cómo usar la red de interacciones para entender la fisiología, ¿no? Aquí ven, por ejemplo, el trabajo de Claire, estudiante de doctorado, Claire Drew Allen, eh, de toda la revisión de mejora de las matrices de peso de los N reguladores transcripcionales, ¿sí? Porque pues no es lo mismo tener 4 sitios que tener 10, 20, los modelos se mejoran, ¿no? De las distintas familias de regulación. Por topología, me refiero hace años con Osvaldo Reséndiz, tomamos a las interacciones TF
TF, gene, ¿no? Representación de regulación a nivel gene, y quitamos todos los, eliminamos, recortamos todos los genes regulados, a menos que sean a la vez un regulador. Pues nos quedamos con el corazón de la red de regulación de todos los reguladores que se regulan a sí mismos. Hicimos un clustering y lo que ustedes ven acá, que está aquí, es que mapea con, por ejemplo, el clúster más grande es de todo lo que son fuentes de carbono, con las gene ontologies de los genes que después recuperamos, regulados por estos reguladores. En pocas palabras, la topología parece que ayuda o predice un poco, eh, podría predecir la función biológica, ¿no? Quisimos hacer eso, obviamente rehacerlo, y pues les comparto que no pudimos. Nuestra propia artículo publicado hace años, ya nos fuimos a material suplementario, no describe con suficiente detalle lo que ahora necesitamos hacer. Así que bueno, ya con Osvaldo lo hemos platicado y con Laura, y ojalá podamos, y seguramente habrá que reevaluar y ver si esto es un hecho o no, ¿verdad? Y luego, como les decía, bueno, Sensor Unit es un concepto que nosotros simplemente definimos, Genetic Sensor Response Unit, una unidad de sensado-respuesta. Es decir, integramos los mecanismos de regulación con la señal que detecta el medio ambiente. La señal definimos como aquello que arranca todo el flujo de información, que llega a un efector que muchos en la literatura le llaman señal. Nosotros decimos que ese es el efector que se pega a un factor específico, en este caso un TF, pero podría ser un mismo la RNA u otro tipo de molécula, el cual va a alterar, a tocar la puerta del DNA y a, a- a alterar la expresión pues, del regulón correspondiente, aumentando la expresión o disminuyendo de la respuesta, la colección de proteínas que van a ir a alterar el fenotipo del susodicho organismo. Bajo esta idea, la modificamos, la expandimos, ¿no? Con Daniela Ledesma y Georgette. Daniela fue con la que publicamos la Ciencia Lunis, exalumna de doctorado, y Georgette, de la exalumna de la licenciatura, y me explicó esta modificación que dice, identifícame las clases funcionales que se conectan tanto a nivel de regulación como a nivel de metabolismo, ¿no? En este caso es pH con KD, con nitrógeno, ¿sí? Y veamos porque lo que abre el reto es genética reversa. La genómica te abarata los mecanismos, te pone sobre las manos los mecanismos, y ahora todos los mecanismos que están escritos, a ver qué podemos decir de la fisiología. Así como ustedes pueden ahora tener la secuencia mucho más barata a la mano para hacer estudios, y lo difícil es el fenotipo. Lo más caro ahora es, ¿no? La colección de pacientes, de controles, ¿no? Para poder hacer estudios, ¿verdad? Entonces ahora estamos tratando computacionalmente de ver qué nuevas asociaciones vemos, o estar listos para cuando tengamos los datos. Así que bueno, con esto ya termino. Gracias por su tiempo, creo que se me pasó un poquito. La bioinformática, ¿de cuál usamos? De todo. La infraestructura se requiere, la ciencia de datos, obviamente, el deseo, la integración y la teoría. Bueno, pues son más sueños y, bueno, y deseos, pero pues ahí estamos contribuyendo en lo que se puede, ¿no? Y porque además una le pega a la otra, ¿no? No puedes, son como que tomas el paquete o está difícil. Y bueno, pues no me queda más que agradecer al equipo. No es una foto actualizada, eso es parte de los principios que no, con la pandemia y con el estadio fuera y demás. Eli Salgado, les digo, la ingeniera detrás de Regulón, con su equipo, varios jóvenes, Carlos Francisco, ¿dónde estás? Méndez, de Tex Mining, pues cemento, Víctor Terrafría, de todo lo que son estos varios trabajos de la ontología, curación desde hace años, socorro, eh, y bueno, gente básica de infraestructura, Víctor de Moral, Shirley, Oscar Ligo, en un trabajo que no les platiqué hoy, y pues claro, agradecer los recursos de la UNAM, del Centro de Genómicas, de la de GAPA con becas y estancias,
NIH, que les digo, más de 20 años. He tenido donativos afortunadamente y con ACIT hace algunos años. Muchísimas gracias si lograron llegar hasta acá por su atención. Yo estoy aquí, ahora sí, ya que termine esto, en vivo para escuchar preguntas y comentarios. Muchas gracias.